gracias por estar con la entrevista de Noticiero Hechos en este viernes 22 de noviembre del año 2019. Vamos a continuación a hablar de temas de país, temas que siempre están en la agenda nacional. Les acompaña Raúl Hernández. Les recuerdo que nuestro compañero Manuel Burgos se encuentra de vacaciones. Entramos de lleno de qué vamos a hablar esta mañana, temas de trabajo. Vamos a hablar de las visas de trabajo que salvadoreños viajarán a Estados Unidos en los próximos días, también un posible incremento al salario mínimo, el tema del aguinaldo también que ya está a la vuelta de la esquina. De esto y más estaremos hablando en esta entrevista. Vamos a poner en contexto los temas a continuación con la nota introductoria. Las autoridades de gobierno juramentaron al nuevo Consejo Nacional del Salario Mínimo, un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que está integrado por 7 miembros, 3 representantes del sector público, 2 de los trabajadores y 2 del sector privado. El ministro de Trabajo destacó la importancia del funcionamiento de este consejo y no dudó que haya un incremento al más corto plazo y que salga del consenso entre las partes involucradas. Rolando Castro también aseguró que las cosas van a cambiar y que la ley ya está diseñada, solo debe cumplirse. Además reiteró que están convencidos que va a existir un incremento al salario mínimo. Castro hizo hincapié que el incremento al salario mínimo conlleva un crecimiento al Producto Interno Bruto, por lo que se dinamizará la economía. En otro tema, es de mencionar que hasta finales del mes de octubre, 30,000 salvadoreños habían aplicado a la plataforma que el Ministerio de Trabajo diseñó para el programa Visas Temporales de Trabajo en Estados Unidos. Hasta esa fecha, se identificaron 5,801 perfiles que aplicaron al segundo paso. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. ¡Comenzamos! Bueno, como ya escuchábamos, tenemos de invitado esta mañana al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y bueno, esperando de que nuestro amigo Manuel esté disfrutando de sus vacaciones. ¿Cómo ha estado, ministro? ¿Tráfico? Bueno, el tráfico en San Salvador casi que hubo un tiempo que decía las horas pico. Hoy prácticamente en cada momento se encuentra un tráfico pesado, pero ahí vamos. Pero vino a tiempo. Madrugamos, ponemos el despertador temprano. Bueno, ministro, cerca de 150 a 200 salvadoreños estarían viajando en las primeras semanas de diciembre con las visas de trabajo a Estados Unidos. Se maneja esa posibilidad. Ya escuchamos en la nota introductoria de un universo de 30,000 personas. Se seleccionaron más o menos 5,000. De esas 5,000 se hizo de nuevo otra selección, otro filtro, y se habla de esa posibilidad. No hay un número específico, pero el rango está entre los 150 a 200 salvadoreños que tienen la posibilidad, después de los acercamientos con Estados Unidos, empresarios de Estados Unidos, de viajar ya en diciembre con permisos de trabajo. Coméntenos. Sí, recientemente yo hice una visita a los Estados Unidos, acompañando a la embajada de los Estados Unidos acá acreditada en El Salvador, y fuimos a una reunión, a un encuentro que se desarrolló en Los Ángeles, en California. Fundamentalmente un encuentro entre empleadores, el gobierno de los Estados Unidos, y en ese momento estábamos presentes 3 ministros, el ministro de Guatemala, el ministro de Honduras y el ministro de El Salvador. Y era precisamente para afinar bien los acuerdos, los convenios binacionales. Y pues gracias a Dios, mira, yo estoy sumamente agradecido, contento, feliz por todo el respaldo que la embajada nos ha dado acá, y un respaldo muy fuerte, reuniendo incluso y armando lobby con empresarios en los Estados Unidos. Así es que estamos hablando que en los próximos días estaremos firmando el acuerdo binacional. Ya fue revisado por Cancillería, ya está en manos de CAPRES. El presidente va a firmar en estos días el acuerdo que nos lo va a delegar, y luego estamos hablando que prácticamente en la primera semana del mes de diciembre ya estaríamos firmando ya el acuerdo binacional con la embajada en representación del gobierno de los Estados Unidos. Feliz, contento, y Dios mediante tenemos un acuerdo también con nuestros amigos de la embajada de que va una prueba piloto, y esta prueba piloto es de 150 a 200 personas máximo,
que estarían viajando ya nuestro primer contingente en el mes de diciembre. ¿Cómo se llegó a ese número, ministro? Porque de un universo de 5.000 personas, llegar a 150 o 200, ¿cuál fue el filtro? ¿Hubo una fase después de entrevistas? ¿Qué características cumplen estas personas? Incluso la gente le pregunta a uno en las calles, ¿es necesario que hablen inglés, por ejemplo? Son dudas que tiene la población. No. Bueno, primero hay una plataforma digital, que esa plataforma en alguna medida tiene fases, y en cada fase va armando un proceso de depuración, porque de repente alguien dice, mire, yo quiero viajar a los Estados Unidos con la visa H2A, y luego de repente, pero fíjese que ya en el perfil va definiendo cuál es su experiencia, dónde ha trabajado, cuál es su capacidad técnica, etcétera, y de repente no tiene nada, ningún vínculo que ver con el tema agrícola, ningún tipo de vocación. Esa ya la va seleccionando y la va apartando para que en el futuro la tengamos como en un banco de datos, que con posibilidades de cualquier otro tipo de visa, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo de trabajo. Es así como se ha definido. La otra cosa que ha sido bien rigurosa es el intercambio que estamos teniendo con el Ministerio de Seguridad. Yo estoy bien satisfecho porque Rogelio nos está apoyando mucho, el ministro de Seguridad, y esto significa estar armando conexión con la información si algunas personas tienen vínculos o no con grupos delictivos. Nosotros no solamente estamos llegando en el tema, Raúl, de conocer la persona solicitante, sino que estamos llegando a conocer parte del núcleo familiar. El entorno también. El entorno, por varias razones. Uno, lo que acabamos de decir, que no tenga ningún tipo de vínculo con algún grupo delictivo. Y dos, que tenga sus hijos, que tenga su esposa, que tenga un arraigo en este país, a fin de garantizar a los Estados Unidos que nuestro personal viaja y que tiene múltiples razones por qué regresar, por qué retornar nuevamente a nuestro país. ¿Antecedentes, por ejemplo, que tenga antecedentes? Todo, antecedentes penales, solvencia de la policía, pero aparte de eso estamos armando la indagación sobre su núcleo familiar, la vocación eminentemente agrícola. No es necesario que hablen inglés, no. Para este segmento no es necesario. Ahora, por supuesto, si alguien tiene vocación agrícola, tiene especialidad, tiene capacidad, y además de eso maneja, aunque sea un inglés básico, lo más seguro es que esa persona no va a llegar a ser un trabajador, digamos, general, sino que llegaría probablemente a ser un supervisor, a un jefe o algo por el estilo. ¿Y si ya tiene mayores posibilidades? Si ya fue deportado, por ejemplo. No puede tener ningún registro migratorio que tenga un vínculo entre deportaciones o algo por el estilo. Esa es otra parte. ¿Por cuánto tiempo va este primer grupo? ¿Ya hay un periodo establecido, algunos meses? Estamos hablando con los empleadores en este momento, con los empresarios en los Estados Unidos, y de ellos está dependiendo la temporalidad que van a estar allá. Si ellos dicen, miren, a esta persona yo la necesito para 5 meses, para 6 meses, para 4 meses, para 1 mes, para 2 meses, para 3 meses, pues por ese periodo de tiempo va a ir. Entiendo que si va por ese periodo de meses, regresa a El Salvador y puede aplicar nuevamente. Sí, aquella persona que desarrolló buen trabajo, que su empleador quedó satisfecho, que cumplió con todas las normas que el Ministerio de Trabajo planteó, que cumplió también con los requisitos de la embajada y con las políticas internas de los Estados Unidos, pues esa persona viene y de repente otra vez el empleador dice, necesito para este otro periodo de tiempo, y esa persona va a estar yendo, va a estar regresando y va a estar viajando de forma permanente y continua en el marco de la necesidad que tenga la parte empleadora y de la voluntad de la embajada, partiendo de que al final la visa siempre quien lo entrega es la embajada. ¿A qué estado sería la primer prueba piloto que se tiene? Todo fundamentalmente va a estar concentrado en California. Y nosotros pues estamos teniendo acercamientos muy fuertes en Arizona, y Dios mediante en esa parte geográfica de California, Arizona, va a estar nuestro primer contingente. Se habla, bueno, el primero contingente sería temas agrícolas, sí. Bueno, y está bien porque en El Salvador hay bastantes agricultores, sí. Pero dentro de las pláticas que tiene, ¿se han manejado otros rubros, por ejemplo? Se están manejando otros rubros y gracias a Dios tenemos noticias muy buenas, pero no creo prudente ni estoy facultado todavía de hacerlo público. Son temas que los vamos a hacer públicos junto con la Embajada de los Estados Unidos, acreditada en El Salvador, y va a ser prácticamente la primera semana del mes de diciembre.
Ministro, también es importante aclararle a la población, de eso no implica algún costo económico para la gente que están aplicando, por ejemplo, para hacerse parte de todo este proceso. Dios mediante va a costar muy mínimo o casi cero a toda persona de que aspire a ese viaje, porque estamos armando todo un encadenamiento a fin de garantizar que las condiciones sean favorables. Número uno es de que según la política y el acuerdo que se va a firmar, es que la parte empleadora, contratante prácticamente, va a pagar parte de los gastos. Ahora yo estoy hablando con las aerolíneas de acá de El Salvador, estoy diciéndoles, miren, está bien que el trabajo de ustedes sea con una visión eminentemente de rentabilidad, pero hoy tenemos que hacer patria, tenemos que hacer país, y estamos hablando de gente humilde, gente que vive en nuestros cantones, gente que vive en la parte rural, gente que hoy por hoy no tiene oportunidades de empleo, de pagar absolutamente nada, personas, Raúl, con un nivel de humildad, de que incluso venir a San Salvador para ellos es un beneplácito muy profundo. Entonces su situación económica es sumamente complicada, y les estoy pidiendo a las aerolíneas que pongan la parte social, la responsabilidad social empresarial que tienen, y unas condiciones de armar un enfoque con este proyecto eminentemente humano. Gracias a Dios ya tengo la primera oferta de la primera aerolínea, y me dijo, ministro, nosotros vamos a costearle un viaje que implique única y exclusivamente costos, y si parte de nuestros costos los vamos a sacrificar, estamos dispuestos a sacrificarlo. Así que yo creo que voy a hacer una petición a la Asamblea Legislativa de exoneración del impuesto, porque el boleto está contemplado entre costos, utilidades, pero también la parte impositiva. La parte impositiva, yo voy a hacer una solicitud de forma directa y expresa a la Asamblea Legislativa para pedirles a los diputados que nos exoneren de la tasa impositiva que contempla el boleto para este proyecto, y de esa manera a abaratar los costos, porque si no, no vamos a ser competitivos con México, por ejemplo, que México el costo es sumamente... Bueno, hay unos que a pie se trasladan para Arizona, entonces tendríamos dificultades por el tema geográfico, y eso nos pondría en una situación un poco complicada. Así que vamos a pedir a la Asamblea Legislativa eso. Ya tengo la primera oferta de la primera aerolínea, y me dice, yo voy solo por los costos, y si es posible, vamos a sacrificar parte de los costos, pero por lo menos el primer avión lo tengo garantizado. ¿Hay límite de edad para que las personas apliquen? Lo que generalmente los parámetros nacionales e internacionales definen como persona económicamente activa y en capacidad de poder laborar, ¿verdad? Ahí estamos trabajando en ese intervalo de edad, y como te repito, lo que nosotros tenemos que tener especial cuidado es que nuestro primer contingente que vaya es la carta de presentación de El Salvador y de nuestra clase trabajadora. Todavía sigue siendo doloroso que cuando uno viaja a cualquier parte del mundo, El Salvador es visto como aquel país pandilleril, como aquel país lleno de inseguridad. Gracias a Dios el tema de bajar la alerta de los Estados Unidos ha ayudado mucho. Un plan de control territorial que hoy por hoy está siendo piloteado por el presidente y el ministro de Seguridad, totalmente exitoso, que nos está poniendo ahorita en serias dificultades, partiendo de que la Asamblea Legislativa no aprueba el financiamiento de este plan. Pero yo creo que ya tenemos un país en condiciones distintas, no porque yo lo diga, porque yo puedo decir cualquier cosa porque soy parte del gobierno, pero ya hay una percepción ciudadana de que el país es más seguro desde el 1 de junio de la fecha. Los indicadores, los datos estadísticos dicen que en estos últimos meses hemos tenido el mayor nivel de seguridad de los últimos años desde la firma de los acuerdos de paz. Entonces queremos también ya vender a El Salvador, no con ese enfoque eminentemente pandilleril o delictivo, sino un El Salvador que nuestra mano de obra es de las mejores del mundo. Cuando tú te levantas a las 3 de la mañana y pasas por el Reloj de Flores, por el Mercado Central, por la Tiendona, tú estás viendo que nuestra clase trabajadora está desde las 3 de la mañana ya trabajando. Eso es lo que somos. Gente trabajadora, gente honrada, gente correcta, y eso es lo que vamos a vender a nivel exterior y ante el mundo entero. Ya lo manifestaba usted, ministro, esta es la carta de presentación, dependiendo
de los resultados que se pueda tener en este primer viaje de salvadoreños que van a trabajar en Estados Unidos, puede depender el futuro del proyecto. Del proyecto. Y puede depender que los 150 probablemente que suban al avión, ahí quedan en el aeropuerto un montón, esperando más el segundo viaje, y ellos pueden perder su situación del viaje, y además van a hacer perder a toda esta gente que está esperando en un segundo nivel poder viajar, o en un segundo viaje, perdón, poder viajar. Entonces, es nuestra punta del iceberg, la verdad. Por eso es que estamos armando un proceso de precalificación y de calificación con un nivel de rigurosidad bastante fuerte. ¿Cómo garantizar, ministro, puede darse la posibilidad de que alguien viaja, es seleccionado y posiblemente intente quedarse en Estados Unidos? Dos cosas: nuestras autoridades lo van a buscar para ponerlo a disposición de las autoridades estadounidenses y mandarlo de regreso, y que no va a tener nunca una posibilidad de poder viajar a los Estados Unidos por la vía legal. Dos, siempre para que esa persona se desconecte de este proyecto, va a tener ayuda de personas de allá de los Estados Unidos. También vamos a investigar a esas personas, y en alguna medida se va a buscar también una decisión fuerte y contundente por las autoridades nuestras y las autoridades de los Estados Unidos, a fin de que la persona que haga eso, más las personas que lo han ayudado, alguna repercusión de tipo legal van a tener que tener. Nos preguntan, ministro, a través de las redes sociales, las personas que están sintonizando la entrevista, porque estamos en vivo también en Facebook, estamos en Twitter también, publicando todo lo que acá se está informando. La selección de las personas es de acuerdo a la edad productiva, económicamente activa, pero el rango para que quede establecido, ¿cuáles serían? Sí, no, nosotros estamos hablando de 18, 19, 21 años, a un promedio de 55 años de edad, porque hay una percepción de que la gente mayor ya perdió parte de su fuerza y que no puede ser muy productivo, pero nosotros somos de la teoría que a veces, las personas más mayores son más responsables y trabajan mejor que... No estoy con esto haciendo una discriminación de segmentos de edades, pero también tenemos mucha gente responsable. Y hay mucho muchacho joven que también tiene un sentido de responsabilidad grande, y pues estamos trabajando con ese segmento. Dentro de estos acuerdos, ministro, las personas también nos preguntan bastante, nos escriben a nuestras plataformas digitales, si dentro de este acuerdo hay algún tipo de parámetro, por ejemplo, de el pago por horas que va a tener las personas, porque lo primero que se pregunta la gente, obviamente, por las condiciones económicas del país, los niveles de pobreza que se tienen, es bueno, ¿y cuánto va a ser el ingreso o cuál va a ser el salario de esas personas que van a viajar? Sí. Lo que pasa es que en los Estados Unidos es un país que por eso es muy grande y es muy fuerte, porque allá el Estado de Derecho se respeta. Sí. Y una de las cosas que hemos garantizado es que nuestra gente no se le vulneren sus derechos, y que va a haber una vigilancia de parte del Departamento de Labor, que es como el símil de acá de El Salvador, Ministerio de Trabajo. Pero aparte de eso, nosotros como ministerio vamos a estar pendientes de que nuestra gente no se le vulneren los derechos en cualquier parte del mundo. Allá prácticamente hay tablas salariales definidas. ¿Es por hora? Hay tablas salariales definidas, y hay desde niveles mínimos hasta máximos, y ya tenemos un estudio incluso de mercado de todo ello, un estudio multifactorial y muy amplio, y prácticamente eso se les va a plantear. Yo sí creo que van a tener condiciones muy dignas, porque eso ha quedado definido, muy dignas, y por supuesto con todos los derechos legales de un ciudadano, partiendo que van a tener derecho a la salud y derecho a todo. Así es que por eso es un viaje eminentemente laboral, por la vía regular, por la vía legal, y eso significa contemplar todos sus derechos. ¿Hay algún tipo de rango salarial por hora, por ejemplo, que se... En cada estado es diferente. En cada estado Arizona, es diferente. ¿qué va? En cada estado es diferente. Ahí hay pagos por $11, por $12, por $13, por $15. Eso dependerá del rango salarial que se tiene, pero aparte de eso tiene que ver también con muchos empleadores.
que ellos están hasta a veces por encima del salario mínimo. Por lo menos ya se tiene una idea, un rango de cuál podría ser el salario por hora que van a recibir las personas. Eso podría variar, tal como usted lo manifiesta, dependiendo del estado. Y yo no me puedo comprometer así con datos un número bien específico. firmes, pero lo que sí estamos negociando también es el tema de su viaje, es el tema de la estadía, es el tema del transporte interno, es el tema de la alimentación. Todo eso lo estamos negociando. Lo que pasa es que todos estos anuncios los vamos a hacer en la primera semana de diciembre junto con la embajada. Bueno, vamos a hacer un corte, ministro. Estamos hablando con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, diferentes temas de interés. En unos minutos regresamos y estaremos hablando de un posible incremento al salario mínimo y también las verificaciones que van a realizar para la entrega del aguinaldo. Volvemos. Gracias por continuar con la entrevista de Noticiero Hechos. Esta mañana conversamos con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Antes de ir al corte, hablamos sobre las visas de trabajo, que ya en diciembre parte el primer grupo a Estados Unidos. Y también ayer el ministro daba unas declaraciones de un posible incremento al salario mínimo, que ya de acuerdo a ley es posible iniciar con este proceso de estudio. Eso fue durante la juramentación del nuevo Consejo del Salario Mínimo. Ministro, ¿cuál sería la ruta a seguir en este tema? Bueno, lo primero es que se conformó un Consejo de Salario Mínimo totalmente legítimo y representativo de los diferentes sectores. Hubo un proceso de propuestas, tal como la ley lo manda, la parte laboral, la parte empresarial, y cuando fuimos al escrutinio y al conteo, prácticamente se invitaron a diferentes instituciones que estuvieran verificando el proceso, aparte de los actores involucrados. Llegó Procuraduría General de la República, Corte de Cuentas, etcétera, llegó diferentes instituciones. Se garantizó el proceso y quedó la elección tal como ayer se definió. El día de ayer fue la juramentación del Consejo del Salario Mínimo y lo que ayer anunciamos, aparte de la juramentación, es que sí tendrá que haber un incremento y estamos firmemente convencidos que tendrá que haber un incremento al salario mínimo. Dos, ¿cómo será ese incremento? Para eso está conformado ya el Consejo. Será discutido ampliamente en el Consejo, será analizado, y hay una cosa muy elemental que todos los empleadores y que todo el sector productivo debe estar claro. No va a haber un golpe por la espalda, no va a haber un madrugón con el tema del salario mínimo, no va a haber un as bajo la manga, va a ser todo transparente, va a ser discutido, analizado en el Consejo, donde está representando la parte empleadora, donde están los trabajadores y donde está el gobierno, que sí definitivamente tiene que existir el incremento al salario mínimo. Estamos como gobierno convencidos que sí debe de pasar. ¿Cómo funciona esto? Es ampliamente discutido, analizado en el Consejo, después sacan un acuerdo y ese acuerdo lo envían al ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo tiene dos opciones: devolverlo con algunas observaciones y decir, mire, no nos parece esta propuesta, o dos, dar el aval. Yo lo que aspiro es que se pongan de acuerdo lo antes posible. Tiene que ser en este mismo año que se tienen que poner de acuerdo. Y para sacar el incremento, tienen que enviar esa propuesta al despacho ministerial y ahí lo vamos a analizar si es viable la cantidad que han definido, el porcentaje que han definido o no. Pero que tiene que existir el incremento al salario mínimo, estamos plenamente convencidos que se tiene que dar. Cuando dice que va a decidir si es viable o no lo decidido, ¿a qué parámetros se va a someter ese acuerdo? Yo no quiero todavía adelantar criterio en porcentajes ni en cantidades, porque no quiero generar ni tendencia ni mucho menos morbo dentro del Consejo. Yo aspiro de que el Consejo se ponga de acuerdo, ahí están los empresarios, ahí están los trabajadores, ahí está el gobierno, que salga un acuerdo. Incluso yo ayer lo dije bien claro, no va a ser un acuerdo populista, no va a ser un acuerdo electoral, no va a ser un acuerdo politiquero, va a ser un acuerdo eminentemente técnico, con sustento, con respaldo técnico, que lleve un alivio a los trabajadores que hoy por hoy ganan el salario mínimo y que están viviendo en una situación crítica en este país, y dos,
que no rompa tampoco con el desarrollo normal empresarial de este país. El tema de la micro y de la pequeña empresa la vamos a cuidar, la vamos a proteger. Hay todo un encadenamiento a nivel ministerial porque hoy tenemos un equipo de gobierno piloteado por el presidente, que estamos integrados todos los ministerios, incluso a la micro y pequeña empresa, pues desde economía se está apoyando y respaldando muy fuerte y no existirá. O sea, aquel argumento de que un incremento al salario mínimo va a llevar a pérdida de empleos y va a llevar a desaparición o extinción de algunas empresas micro o pequeñas, eso queda totalmente descartado, porque todo va a ser respaldado a través de un estudio técnico que no lastime el desarrollo normal, institucional y funcional de las empresas, pero sí también es cierto que tienen que dignificar a los trabajadores. Ministro, recientemente, hablando de ese tema, DGESIC presentó un estudio donde se daban los parámetros del costo de la canasta básica. Por ejemplo, en la zona urbana ronda los $200, la canasta básica, no la ampliada, y en la zona rural los $145, pero el salario mínimo, por ejemplo, en el sector industria es de $300, y el sector que menos gana son el agrícola, por cierto, los recolectores, que rondan un poco más o menos los $200. Tampoco el salario o este incremento del salario mínimo va a implicar, por ejemplo, los 11 centavos que se propuso en alguna manera hace un par de años por parte del sector privado, 11 centavos diarios. Lo que pasa es que el último incremento que hubo en el salario mínimo tuvo dos tipos de vicios. Uno es que los actores que estaban en el Consejo del Salario Mínimo no eran representativos de ninguno de los sectores. Ahí no estaban representados de forma legítima los trabajadores, ni tampoco estaban representados de forma legítima los empleadores. Conformaron aquel montón de empresas que las crearon en el registro de ONG del Ministerio de Gobernación, crearon un montón de sindicatos express, hicieron un montón de cosas solamente para legitimar esa instancia, pero no estaban los verdaderos trabajadores, ni mucho menos estaban los verdaderos empleadores. Hoy están los verdaderos trabajadores y están los verdaderos empleadores. Ese es primero. Segundo, mi antecesora prácticamente fue una decisión más de carácter política ideológica. O sea, el gobierno saliente del FMLN veía, en teoría veía al sector empresarial como su enemigo. Y digo en teoría porque al final ellos se convirtieron en empresarios y dejaron de ser políticos, y de izquierda fundamentalmente, se convirtieron en empresarios. Pero al final criticaban, juzgaban, y es más, tenían una lucha ideológica y que decían que era una lucha de clases entre ellos y el mundo empresarial. Repito, solo era discurso porque al final ellos se convirtieron en empresarios. Pero hoy las cosas son distintas. Hoy nosotros hemos dicho lo siguiente: el gobierno tiene que ir de la mano con los trabajadores y tiene que ir de la mano con el sector productivo, porque todos somos salvadoreños y todos necesitamos sacar este país adelante. Así que va a haber un debate muy fuerte y estamos plenamente convencidos que debe ser un incremento justo y digno, sin que perturbe el desarrollo funcional e institucional de las empresas. O sea, no van a haber cantos ni de 2 centavos ni de aumentos estrepitosos que quiebren empresas. No existirá, pero existirá medición técnica, porque nosotros ya incluso con nuestro equipo técnico tenemos ya muchos parámetros de medición nacional e internacional. Hoy va a haber un sustento y un respaldo, un diagnóstico, un estudio eminentemente técnico. Y por eso repetimos, existirá el equilibrio entre no quebrar una empresa, pero también existirá el equilibrio entre garantizar los derechos elementales y dignificar a los trabajadores. ¿Hay algún plazo establecido para que se pongan de acuerdo, ministro? En estos 20 días se tienen que poner de acuerdo. En estos 20 días se tiene que poner de acuerdo el Consejo, en estos 20 días tienen que sacar acuerdo, y en estos 20 días tenemos que pasarlo al Ministerio para que el ministro lo revise y posteriormente se envíe a la publicación del diario oficial. ¿Y sería efectivo a partir del próximo año, de acuerdo al calendario que usted establece? Yo no voy a aparecer con un madrugón que ya mañana aparece en los titulares diciendo tanto fue el incremento al salario mínimo como se hacía en los gobiernos anteriores. Repito, va a ser consensado, analizado en el Consejo, pero eso sí, no nos vamos a pasar de 20 días para tener resultados concretos sobre eso. En esos 20 días, el nuevo Consejo, que fue juramentado ayer, por cierto, se tiene que poner de acuerdo para el incremento al salario mínimo. Y pasarlo al ministro. Y el ministro decide
si está satisfecho con la propuesta o no está satisfecho. Y si está satisfecho, lo mandamos a publicación del Diario Oficial. Bueno, vamos a esperar a ver qué decide el nuevo consejo, que por cierto fue juramentado al fin, ministro, ayer, que tiene relación a este tema porque en el gobierno anterior, ya lo mencionaba usted, quedaron prácticamente peleados o divorciados el sector empresarial con el gobierno y también la representación de los trabajadores, el sector empleado. Al final solamente quedaron representación de dos sectores. Ayer ya se juramentó. Ayer se juramentaron y se juramentó la parte que está representando al gobierno, la parte que está representando a los trabajadores y la parte que está representando a la empresa privada. Por lo tanto, nadie va a decir que va a haber un outside, que va a haber un golpe bajo. Ahí están los tres sectores representados. Ahora, tienen máximo 20 días contados a partir del día de ayer para lanzar la propuesta de cuánto va a ser el incremento. Y también dependerá de lo que diga el presidente de la República. Por supuesto que yo, para tomar una decisión de publicarlo o no publicarlo, tengo que hablarlo con el presidente. Eso es un hecho. Pero según la legislación, contempla que después de ponerse de acuerdo el Consejo, pasa al ministro legalmente y el ministro decide si lo acepta o no. Por supuesto que yo no tomo ninguna decisión como ministro si no tengo el aval del presidente. Bueno, vamos a estar pendientes siempre de ese tema. Otro tema que también está en agenda y que también interesa a la población, y es que estamos finalizando el año, ministro, la entrega del aguinaldo. El Ministerio de Trabajo, entiendo, va a realizar una campaña, tiene equipos técnicos, va a realizar verificaciones en las empresas para que se entregue de acuerdo a ley y en el tiempo establecido. Mira, yo quiero reconocer que acá en El Salvador tenemos muy buenos empresarios, muy buenos empleadores y en sentido general tenemos muy buenos patronos. Pero también tenemos malos empresarios, también tenemos malos patronos que buscan legulilladas jurídicas a veces para quitarle el aguinaldo total o porcentual a un trabajador. Y eso se terminó. Lo podían haber hecho en gobiernos anteriores, pero en este gobierno no lo van a hacer, no lo vamos a permitir. Nosotros a partir de la próxima semana vamos a lanzar ya una campaña Defiende tu Aguinaldo y va a contemplar algunas cosas. Número uno es que nosotros le vamos a decir a través de brochure, es más, este ministro no va a estar en el despacho, va a salir a la calle a hacer esta campaña de defender el aguinaldo de los trabajadores. Y lo va a hacer diciendo lo siguiente: número uno, estos son los requisitos para que tenga un aguinaldo. Número dos, estos son los derechos del aguinaldo. Número 3, estas serán las repercusiones si un empleador no cumple con el aguinaldo, en fecha y en los porcentajes que corresponde a la ley. Y si de repente, porque ya han llegado denuncias, que hay un trabajador que va al Seguro Social y porque fue 2 veces al año, ya dice el patrono, mira, ya faltaste 2 días y es de forma injustificada y por eso yo te voy a quitar parte del aguinaldo, ahí vamos a tener activado el 130, el call center 130, nuestras redes sociales, y todo patrono o empleador que vulnere el derecho al aguinaldo, nuestras inspecciones van a ir de emergencia, van a llegar de emergencia a la empresa o a la institución, pero no vamos a permitir que producto del esfuerzo, del sudor, del sacrificio de nuestros trabajadores que trabajan los 365 días del año, ahora un patrono simple y sencillamente por una legulillada jurídica, que hasta muchos abogados se prestan a ese tipo de legulillada para perjudicar al más vulnerable y al trabajador. Así es que no lo vamos a permitir. La campaña será a partir de la próxima semana, ya lo mencionaba usted, es el número 130 para que la población, es el call center del Ministerio de Trabajo, pueda hacer las denuncias y además van a hacer inspecciones sorpresas, por así decirlo, en las empresas para verificar si se hace la entrega de acuerdo a lo que establece la ley. Sí, y vamos a hacer una verificación exhaustiva en las empresas a fin de que garanticen la entrega del aguinaldo. Ese es el esfuerzo de nuestra clase trabajadora que se sacrifica los 365 días del año. Y ese es el estímulo que se le da al trabajador y no vamos a permitir ningún tipo de legulillada, de argumento jurídico inexistente a fin de desvirtuar lo que legalmente le corresponde al trabajador. Vamos a salir a la calle, vamos a ver inspecciones, pero también el call center 130, que está 724, va a estar bien activado a fin de garantizar cualquier denuncia, nuestras redes sociales igual, y ya di instrucciones
que todo nuestro equipo de comunicaciones va a estar permanente revisando, interactuando con los trabajadores en las plataformas digitales que tenemos, y si hay un patrono que se quiere quedar con el aguinaldo del trabajador, inmediatamente nuestro equipo va a activar, no importa que sea las 2 de la tarde, las 8 de la mañana, la 1 de la madrugada, a la hora que sea, y cae la denuncia, nosotros vamos a activar nuestros equipos. ¿Cuáles serán o son las sanciones que establece la ley en caso de que no se cumpla este proceso de entrega? Ahí vamos en la campaña, como la campaña la iniciamos la próxima semana, yo no me quiero adelantar todo lo que lleva, pero ahí va los beneficios del aguinaldo, ahí va la parte legal que contempla el aguinaldo al trabajador, pero también ahí van las repercusiones legales que va a ser acreedor un empleador si no cumple. Así que en primicia lo vamos a estar informando acá en Canal 12 en la próxima semana. Bueno, lo esperamos la próxima semana para que nos dé los detalles sobre este tema. Esa campaña. También, ministro, dentro del trabajo que ustedes están realizando, hay cerca de 10 alcaldías y 15 empresas que están siendo investigadas por posibles o denuncias de retenciones de las declaraciones de los empleados. Mira, yo estoy plenamente seguro que son bastantes más las que existen. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo ha estado desarticulado, y además de eso tiene un recurso humano muy limitado, y por eso es que no estamos llegando a la dimensión general de todo el universo de este tipo de gente que trata de evadir la ley. Ya tenemos en investigación estas alcaldías y ya tenemos en investigación estas empresas privadas, y estamos con nuestro departamento jurídico armando ya la demanda de carácter penal que va a ser llevada a la Fiscalía. Ya tenemos el primer precedente, lo acabamos de sentar un precedente con Roberto Dawison en la alcaldía de Santa Tecla. Cuando se denunció y lo hicimos público, dijo él que no existía nada ilegal, como que si fuera juez. Vino la Fiscalía, judicializó el caso. Yo mostré inconformidad con la Fiscalía porque decía, mire, ¿sabe qué? Hay que dejar detenido al tesorero, pero hay que dejar libre al alcalde. Entonces yo dije, no es justo que la culebra, como decían anteriormente, monseñor, muerda al descalzo y al que tiene buenos zapatos no lo toca. Entonces yo dije, nosotros vamos por ello, vamos por el alcalde, porque el alcalde tiene la representación legal y un subalterno no actúa si no tiene una orden superior del titular. Gracias a Dios, pues ganamos el caso y está judicializado ya el caso y pasa a la fase de instrucción. Roberto Dawison, por retener las cuotas sindicales de un sindicato. Pero aún más, tú te diste cuenta cuando él privatizó recolección y barrido de calle, despidió a gente humilde, trabajadora, despidió a personas barrenderas que llorando estuvieron diciendo sus hijos ya no van a seguir estudiando porque perdieron su trabajo. Todas esas personas pusieron las demandas ya en los tribunales y las han ganado en primera fase y en segunda fase. Así que ya estamos preparando la otra demanda contra Roberto Dawison por desacato a las resoluciones judiciales. Así que, mira, acá tenemos que sentar un precedente en este país. Y si el alcalde de Santa Tecla va a ser el precedente que vamos a sentar en este país, lo vamos a hacer. Pero ya sería la segunda demanda que vamos a interponer. Lo vamos a presentar en los próximos días ya a la Fiscalía, donde nuestros abogados ya están trabajando por el desacato, partiendo que hay resoluciones judiciales, de reinstalar a todos estos trabajadores. Así que, así como Santa Tecla, pues le va a tocar a muchas alcaldías. Y entiendo que en Santa María, departamento de Usulután, está pasando un montón de irregularidades. La verdad, hay muchas alcaldías. En la alcaldía de Ciudad Delgado están pasando muchas irregularidades contra los trabajadores. Y así sucesivamente. Así ¿Cuáles que otras alcaldías tienen denuncias? Son muchas más, son muchas más. Como dije ayer, son entre 12 y 15 alcaldías, y estamos hablando de que la empresa privada son como entre 10 y 12 empresas privadas que también les estamos investigando en este momento. Hay una cosa, la instrucción que tenemos del presidente es que nosotros venimos a hacer dos cosas. Una, a cumplir como funcionarios la ley, y hacer cumplir a todo aquel infractor, sea el que sea, apellido que tenga y dimensión económica que tenga, no nos interesa, hay que cumplir la ley. Gobierno y país como los Estados Unidos es grande porque hacen cumplir la ley, no importa quién sea. Y en El Salvador nunca vamos a ser grandes, nunca vamos a crecer
si los más poderosos le ponen el zapato al más débil, simple y sencillamente por su capacidad económica que puedan tener. Así que el Estado salvadoreño está para garantizar y ser el árbitro de regular y aplicar el Estado de Derecho, y nosotros no nos tiembla el pulso para hacerlo y lo vamos a hacer. En el caso del sector privado, ¿cómo están orientadas esas denuncias? Porque acabamos de ver el caso de algunas municipalidades, sí, pero en el caso del sector privado, ¿cómo van orientadas? Están pasando varias cosas. Número uno, si un trabajador gana $400, le pagan nada más el líquido. La retención legal no la están enviando ni para el Seguro Social, ni la están enviando para las administradoras de fondos de pensiones. Pero todavía hay datos que son, e instituciones que son más complicadas de eso, que los trabajadores tienen préstamos personales, tanto hipotecario como préstamo personal en el sistema bancario. Y cuando están llegando, le dicen, aquí tiene tanto, en concepto de mora, porque su institución se atrasó y no ha mandado las retenciones legales. Eso es un delito de carácter penal, Raúl. Un delito de carácter penal que tiene que caer el peso de la ley. Y para eso estamos y para eso hemos venido. Nosotros siempre hemos dicho, todos los días nos encomendamos a nuestro Padre Celestial para hacer las cosas bien, justas, correctas y sobre todo legales. Y el tiempo que estemos en este cargo es para hacer cumplir la ley que hemos venido. Y acá no importa el infractor que sea. Las denuncias, en este caso, sector privado, alcaldías, siempre son al 130, el call center del ministerio. Sí, las denuncias mediáticas, las denuncias... anónimas, se podría decir, o directas. Sí, directas, pero las denuncias que nosotros estamos preparando son denuncias penales. O sea, nosotros estamos con nuestro equipo jurídico trabajando fuertemente las denuncias penales de cada una de estas alcaldías, de cada una de estas empresas, y nos vamos a personar. Yo voy a ir de forma directa a presentarla al señor Fiscal General de la República, y estoy plenamente convencido que el señor Fiscal General de la República va a proceder en base a la ley. Ministro, vamos también a responder preguntas de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Están bien interesados, por ejemplo, en el tema de las visas, el tema que tocamos al principio de la entrevista, y nos preguntan, bueno, el proceso de selección sigue abierto, que se puede aplicar por el momento. Sí, la plataforma está abierta. Los datos que ustedes dieron en la introducción fueron los datos iniciales. Sí. Ahora ha crecido más, ha llegado a 45.000 aproximadamente. Hay 45.000 personas que ya ingresaron y pusieron sus datos en el sistema. Sí, y de los 5.801 que hablamos inicialmente, ahora ya pasa más. Lo que pasa es que estamos construyendo una plataforma que no nos sirva solamente para Estados Unidos, porque estamos explorando otros mercados. Te anuncio en primicia acá, estamos explorando el mercado de Qatar, estamos explorando el mercado canadiense, y ya tenemos conversaciones bastante avanzadas. No me quiero adelantar porque esto genera también mucho morbo, pero vamos a consolidar el proyecto que ya tenemos, gracias a Dios, bien avanzado, y gracias a la disponibilidad del gobierno de los Estados Unidos y al embajador, que su embajada está trabajando fuerte y nos está apoyando, y estamos altamente agradecidos como gobierno. Pero después de ello, nuestra plataforma nos va a ayudar para tener una herramienta técnica de preselección y selección de personal para otros mercados que pueden ser incluso mercados europeos. Y aparte de Qatar y Canadá, que con otros países hay conversaciones. Estamos teniendo conversaciones. Nosotros vamos a explorar mercados europeos muy fuerte, porque el tema de longevidad en Europa está bastante adulto mayor y niños, pero las personas económicamente activas ha disminuido. Estamos explorando todos esos mercados para que nuestra gente romper aquel drama humano de que viaje por la vía ilegal. Tú has visto los cuadros que ustedes mismos han pasado en los medios, cuando nuestros compatriotas están muriendo y siendo devorados por un río, por un desierto, y eso no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a tocar los mercados internacionales a fin de que nuestra gente que viaje la vamos a ir a dejar al aeropuerto y la vamos a subir en un avión. Y la otra que no viaje es la que le vamos a garantizar oportunidades en este país. Y estamos trabajando fuerte, estamos trabajando duro. La instrucción del presidente es que tenemos que
generar oportunidades en este país. Y por eso estamos cercanos con los trabajadores y con la empresa privada, porque la generadora de empleo en un país siempre es la empresa privada, y el Estado lo que tiene que hacer es garantizar reglas claras y una certidumbre jurídica, que en eso no tiene la menor duda la empresa privada, que nosotros la estamos garantizando. ¿Y los acuerdos que se buscan con estos países similar a lo que se está haciendo con Estados Unidos? Similar. Estamos explorando estos mercados y yo no quisiera entrar como más a profundidad para no poner en riesgo las conversaciones que nosotros estamos llevando a cabo y las negociaciones. Pero Dios mediante vamos a anunciar también la exploración de nuevos mercados, y vamos a garantizar a muchos compatriotas que hoy por hoy, a esta hora de la mañana, probablemente no cenaron el día de ayer por falta de oportunidades de empleo en este país. Les vamos a garantizar oportunidades a ellos. Bueno, ministro, se nos ha terminado el tiempo de la entrevista. Lo esperamos la próxima semana, tal como usted lo manifestó acá, para anunciar esta campaña, en el caso del proceso de la entrega de aguinaldos. Muchísimas gracias, bendiciones, y siempre es un placer estar con ustedes acá. Con esta información terminamos el espacio de la entrevista, pero continúa Noticiero Hechos. Tenemos más información, nuestros compañeros ya están listos para llevarles noticias nacionales e internacionales, información del clima, tráfico vehicular a esta hora de la mañana, cómo se encuentran las distintas arterias viales del país para que usted pueda circular o busque vías alternas también para llegar a sus lugares de destino, ya sea el trabajo o centro de estudios. De eso y más estarán informando nuestros compañeros al regresar del corte. Pase feliz día.